Hermanos, es el tiempo de prepararnos para escuchar la predicación de la palabra en labios ahora de mi hermano José Luis Sánchez, anciano de iglesia, con el título del sermón: Dejemos la vida antigua y sigamos la nueva. Buenas tardes, mis estimados hermanos. Es un gusto verles, estar juntos aquí nuevamente para aprender de la palabra de Dios y que el Señor, a través de este aprendizaje de su palabra, pueda guiar nuestras vidas. Pues este tema, que se titula Dejemos la vida antigua y sigamos la vida nueva, está tomado de la cita bíblica en Colosenses, capítulo 3, del versículo 15 al 17. Así es que vamos a predicar hoy de acuerdo a este tema. Pues miren, hermanos, alguna vez leí en un libro que se titula En los pasos de Jesús, un libro muy interesante que me llamó mucho la atención. En este libro se narra que el pastor de la iglesia invitó a la iglesia a que cada decisión que pudiera tomar cada hermano, cada acción de cada uno de los hermanos, cada palabra, cada pensamiento, se preguntara si eso lo haría nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a lo mejor decir, voy a ir a una fiesta el viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche a 8 de la mañana, es en tal lugar con X personas. La pregunta que nos debiéramos de hacer es, ¿esto lo haría Jesucristo? Entonces, la invitación la dejamos también para esta iglesia. En cada cosa que hagamos, pensemos o digamos, que nos pudiéramos preguntar, ¿esto lo haría Jesucristo? Y si lo haría, adelante. Si no lo haría, hay que cambiar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Cuando le voy a hablar a un hermano, a una hermana, y me voy a dirigir de X forma, a lo mejor debo tomarme un segundo antes y decir, ¿nuestro Señor Jesucristo se dirigiría a mi hermano de esta manera que yo me voy a dirigir o no? ¿O cómo se dirigiría nuestro Señor Jesucristo? Entonces, pues ahí está el reto, hermanas, hermanos, que en nuestras vidas nos preguntemos, nos cuestionemos si lo que hacemos, decimos y pensamos lo haría nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre Santo, porque esta mañana estamos reunidos en tu casa de oración para aprender de tu palabra. Te doy gracias porque trajiste con bien a mis hermanos, mis hermanas, y te pido que apresures los pasos de quienes han de venir, Señor, y aprender más de tu santa palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú me dirijas, Señor, que seas tú quien da el mensaje a mis hermanos, que yo sea solamente un instrumento, Señor, y como dice tu palabra, que tu palabra, Señor, no regresa vacía, Señor. Que haga en nosotros lo que ya tienes planeado que va a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, pues como platicábamos, el tema de hoy es la vida antigua y la vida nueva. Para contextualizar un poquito acerca de este tema de que dejemos la vida antigua y sigamos la vida nueva, primero debemos entender cuál es la condición en la que estábamos antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cuál es la condición en la que nos encontramos ahora? Ya con nuestro Señor Jesucristo,
viviendo en nuestro corazón. Y una vez que sabemos que nuestro Señor Jesucristo ya vive en nuestro corazón, debiéramos de saber de qué manera debemos estar viviendo esta vida que Dios nos presta. Entonces, primero es importante hacer notar que antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos en potestad de las tinieblas. ¿Sí? Estábamos de este lado, voy a llamar. Antes de Cristo estábamos muertos y en tinieblas. Esa era nuestra condición. Segundo punto. Nuestro Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos muertos en las tinieblas, Dios nos escogió, nos tomó y nos llevó al reino de su amado Hijo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado por medio de su muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, si ya estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, si ya estamos sin mancha e irreprensibles, pues ya tenemos la oportunidad de vivir una vida plena en Cristo. Nuestra vida ya debe ser plena, hermanos. Esta nueva vida plena en Cristo. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjense, había una acta de decretos contra nosotros que nos era contraria. Fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Entonces ya no vivimos en tinieblas, ya vivimos en el reino de nuestro Señor Jesucristo y ya deberíamos de vivir en plenitud. Suena fácil, ¿cierto? Pero la verdad es que la desobediencia a la palabra de Dios nos impide vivir una vida plena en Cristo, porque seguimos siendo desobedientes. La desobediencia nos impide vivir una vida plena en Cristo. Y es por eso que hoy trataremos el tema: dejemos la vida antigua, donde estábamos en tinieblas, y ahora ya vivamos de acuerdo a la vida nueva que Dios nos ha dado, de acuerdo a nuestro lugar en el que ahora estamos viviendo. Ahora vivimos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos en tinieblas. Entonces, de eso trata la prédica de hoy. El primer punto, esta prédica la vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto es: dejemos la vida antigua atrás. Estábamos en la vida antigua, ya vivimos una nueva. Esta vida antigua ya hay que dejarla atrás. Ya no hay que estar viviendo de acuerdo a esa vida pecaminosa, de acuerdo a esa vida antigua, de acuerdo a esa vida en tinieblas, de acuerdo a esa vida con malos hábitos. Ya nuestra vida es nueva, ya es otra. Desde que somos criaturas nuevas, ya no debe haber cabida al pecado en nuestras vidas. Ya no debe haber cabida al pecado en nuestro corazón, ya no.
El gran problema es que muchos de nosotros seguimos atesorando alguna parte de esa vida antigua. Seguimos atesorando alguna parte de esos pecados que cometíamos. Seguimos atesorando alguna parte de esos malos hábitos. Y la mayoría de los cristianos, pues ya a veces ni nos damos cuenta de que estamos combinando la vida nueva en el reino de nuestro Señor Jesucristo con algunos hábitos de la vida antigua. Estamos mezclando y ya no debe ser así. Hemos aprendido a vivir con el enemigo en casa, dejando de buscar la santidad. Hemos olvidado que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la línea entre la vida antigua y la vida nueva está muy clara, pero hemos aprendido a brincar de un lado a otro. Y eso no le gusta a Dios. Eso no nos ayuda. Eso no nos hace crecer como nuestro Señor quiere que crezcamos. Venimos al templo a adorar y alabar, pero a la vez seguimos con nuestros pecados, con nuestra vida antigua. Seguimos mintiendo, seguimos maldiciendo, seguimos sustrayendo lo que no nos pertenece, seguimos robando, seguimos creando divisiones y ya no, eso ya no es nuestro, eso ya no debe existir en nuestro corazón. En el versículo 5 se nos dice que debemos hacer morir lo terrenal, lo de la vida antigua, lo de los malos hábitos, eso debe morir. Ahora debemos vivir de acuerdo a lo que ya somos. Ya somos hijos de Dios, que estábamos en tinieblas, nos rescató y nos llevó al reino de su Hijo amado. Entonces, pues ahora ya somos hijos de Dios. Ya no debemos actuar de acuerdo a la vieja naturaleza. Debemos actuar de acuerdo a lo que somos, no de acuerdo a lo que éramos. Ya somos diferentes. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sepultados en Cristo en el bautismo, pero también fuimos resucitados en Cristo. Fuimos sepultados con Cristo en nuestra vida antigua quedó sepultada y nuestros viejos hábitos quedaron sepultados y nuestros pecados quedaron sepultados. Nuestra vida antigua y nuestros viejos hábitos ya no nos deben esclavizar, ya no nos deben tener con la vida antigua, con los viejos hábitos, con los pecados. Ya debemos estar en la vida nueva. Debemos hacer morir esos viejos hábitos y ahora debemos ser lo que somos y no lo que éramos. En el versículo 5 se nos dice que debemos hacer morir los pecados de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Que la idolatría, por cierto, significa que una persona pone su afecto y su confianza en las cosas materiales, principalmente el dinero, y no en Dios. Le damos más importancia a lo que es la vida antigua, a lo terrenal, y no a nuestro Padre Celestial.
En el versículo 8, estamos en Colosenses capítulo 3, en el versículo 8 se nos dice que dejemos la ira, la malicia, la blasfemia y palabras deshonestas. Ya todo eso malo, hermanos, ya no tiene cabida en nuestro corazón. Todo eso malo ya no tiene cabida en nuestra nueva vida. Ya no tiene cabida en nosotros que ahora somos hijos de Dios. También cabe mencionar que estos pecados que nos menciona el apóstol Pablo en estos versículos es una lista corta de pecados muy comunes que se han presentado pues prácticamente en toda la historia de la vida. Sin embargo, no son todos, hay muchos más. Y a lo mejor los que estamos aquí no cometemos esos pecados, pero sí cometemos otros. Cada uno de nosotros sabe qué otros pecados tenemos de la vida antigua que no los hemos podido dejar. No hemos podido dejar estos pecados atrás que aún viven en nosotros, que aún anidan en nuestro corazón. No los hemos podido quitar. Y como comentaba hace un momento, seguimos brincando entre la nueva vida y la vieja vida. ¿Sí? Jugando. Hoy nos llama Dios a que dejemos atrás la vida antigua de pecados. Hoy nos llama Dios a que dejemos atrás la vida antigua de pecados. Somos hijos de Dios por gracia y como hijos obedientes debemos caminar. Como hijos obedientes debemos caminar, olvidándonos de la vida antigua, de los viejos hábitos y caminando en la vida nueva. Amén, hermanos. Dejemos ya lo malo. Somos hijos de Dios a caminar de acuerdo a lo que Dios nos ha dictado en su santa palabra. Segundo punto. ¿Por qué debemos dejar la vida antigua? ¿Por qué debemos dejar la vida antigua, esa vida pecaminosa, esa vida que nos aleja de Dios, esa vida que evita que tengamos comunión con Dios? ¿Por qué debemos dejarla atrás? Bueno, primero debemos saber que la ira de Dios es provocada por despreciar su oferta a una vida abundante. Dios nos ofrece una vida abundante y nosotros la despreciamos. Queremos tener una vida mixta, parte como viejo hombre y parte como nuevo hombre. Despreciamos la vida abundante que Dios nos ofrece y por eso la ira de Dios viene a nuestras vidas. Esto es muy importante, ¿eh? Cuando estamos mezclando lo viejo y lo nuevo, lo pecaminoso y lo santo, la ira de Dios viene sobre nuestras cabezas. Cuidado. La palabra de Dios bien lo expresa: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. No podemos combinar un remiendo nuevo en un vestido viejo porque la rotura se hace mayor. Lo mismo acá en la parte de la palabra, no podemos combinar el pecado y la santidad. No es correcto venir y alabar a Dios y orar a Dios y saliendo de aquí estar maldiciendo, o inclusive aquí, ¿no? Que sería lo peor. Entonces no podemos mezclar eso. Muchos cristianos, muchos hermanos, muchas iglesias
hemos provocado la ira de Dios sobre nuestra cabeza por llevar un camino mixto, por estar brincando entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, la vieja vida y la nueva vida, el pecado y la santidad. Por estar haciendo eso, la ira de Dios ha venido sobre nuestras cabezas. Por ser tibios, por no darle seriedad a los mandamientos de la palabra de Dios. Por otra parte, hermanos, es importante saber que todos los pecados tendrán su justa retribución. Cuidado. Todos los pecados tendrán su justa retribución de parte del Dios justo, santo, santo, santo que tenemos. A Dios no le gusta el pecado. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia, es decir, sobre aquellos que practican y viven en pecado, manteniendo los hábitos de la vida antigua. Debemos dejar la vida antigua para no tener la ira de Dios sobre nuestras cabezas. Debemos ya dejarla a un lado, olvidarnos de esa vida, ir creciendo poco a poco, como dice la palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ya no mezclar pecado y santidad, ya no se puede. Ahora, es importante saber que si bien como cristianos ya somos libres de la condenación eterna, porque recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón, porque lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador, Él nos dio la vida eterna y nos dio la salvación. Ya somos libres de la condenación eterna. Sin embargo, debemos temerle a Dios, porque aunque estamos librados del lago de fuego, aún estamos sometidos a la disciplina de Dios. Por eso dice, la ira de Dios puede venir sobre nuestras cabezas, sobre los hijos de desobediencia, porque Dios aún nos disciplina. Aunque somos sus hijos y vamos a tener salvación eterna, en esta vida, si estamos jugando, Dios nos va a disciplinar. Su ira vendrá sobre nuestras cabezas. A ver, acompáñenme a Hebreos 12, 6. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Todos juntos, Hebreos 12, 6, dice así: porque Dios a quien ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Por qué debemos dejar la vida antigua atrás? Pues para evitar esta disciplina y estos azotes de nuestro Dios sobre los hijos de desobediencia. Otra razón de dejar la vida antigua es porque ya hemos sido vestidos del nuevo hombre. El viejo hombre ya quedó atrás. Ya somos vestidos con el nuevo hombre. Ya no tenemos que estar con la vida antigua, con los hábitos antiguos, con los pecados. Es como si arriba de la ropa que traemos para venir al templo, quisiéramos ponernos la ropa que usamos para los quehaceres de la casa, o para podar el pasto, o para arreglar el jardín. Después de que nos ponemos la ropa para venir al templo, nos ponemos
la ropa que usamos para los quehaceres. Es algo incongruente. Es usar, como comentaba hace un momento, los labios para bendecir, usarlos para maldecir. Es vivir de manera incongruente. Es usar los labios para orar por una persona, decir, vamos a orar, oro por ti, oramos con él, y en la esquina ya estamos maldiciéndonos, ya estamos peleando, ya estamos insultando en la esquina, en la casa, en el trabajo, en el templo, ya estamos hablando de manera incorrecta, no como nuestro Señor Jesucristo lo haría. Entonces ya estamos vestidos con un nuevo ropaje. Ya no podemos, en este ropaje, en esta nueva vida, ya no podemos actuar con el ropaje y la vida anterior. Ya no podemos actuar con los malos hábitos. A lo mejor algunas personas podrían decir, pues es que yo siempre he sido así, mi padre fue así, mi abuelo fue así, y pues así es mi carácter. Bueno, creo que más bien hemos venido arrastrando eso malo de la vieja naturaleza, de la vieja vida, lo seguimos arrastrando con el nuevo ropaje y debemos aprender a hacerlo a un lado, a quitarlo atrás, porque todo es posible para nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si le decimos, Dios, ya no quiero hacer esto, y de corazón se lo pedimos, nos va a ayudar a quitarnos todo mal hábito y todo pecado que cometemos. Pablo dice en el versículo 9, han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Ya somos un nuevo hombre. Ya no somos un nuevo hombre con malos hábitos. No, ya no. Somos un nuevo hombre con nuevos hábitos. Para nosotros esto ya es una realidad. En Cristo, desde que lo aceptamos, ya somos nuevas criaturas. Ya se nos dio un vestido a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya nuestro comportamiento debe ser otro. Así que la razón por la que debemos desechar los hábitos de la antigua vida es porque ya no somos eso, ya no somos de la antigua vida. Ahora somos una nueva criatura, por lo tanto debemos actuar conforme a lo que somos, no conforme a lo que éramos. Lo pasado ya dejémoslo, sepamos que estamos ahora con un nuevo vestido, con nuevos hábitos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y así debemos comportarnos, porque aparte somos a imagen de Él. Bueno, entonces ese es el segundo punto. ¿Por qué debemos dejar atrás la vida antigua? ¿Sí? Porque no queremos que venga la disciplina sobre nosotros, no queremos que vengan los azotes sobre nosotros, y porque ya somos nuevas criaturas. Tercer punto, ¿cómo hacer morir la vida antigua? ¿Cómo hacer morir la vida antigua? Al ser sepultados en Cristo en el bautismo, fuimos despojados de nuestra vida antigua, de nuestros malos hábitos, de nuestros pecados. Fuimos despojados del viejo hombre. Pero al resucitar con Cristo, hemos sido vestidos del nuevo hombre a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos sepultados en Cristo, pero también fuimos resucitados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nuestro comportamiento debe ser más parecido al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo vamos a lograr?
Pues lo vamos a lograr a través de profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través de escudriñar las Escrituras. Cuando tú estudias y profundizas en las Escrituras y la practicas, entonces tu conducta y tu carácter se va pareciendo más a la conducta y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos olvidada la Escritura, pues nunca vamos a ir creciendo, nunca vamos a saber qué es lo que Dios nos pide que hagamos, qué es lo que Dios quiere que le obedezcamos. Entonces, hermanos, es importante escudriñar las Escrituras, profundizar en ellas, dedicarles tiempo, no solo aquí de 12 a 1:30, ¿no? En casa, diario. Debemos estar escudriñando las Escrituras, porque aparte, pues no somos de esta ciudadanía, ¿no? Nuestra ciudadanía, no somos del mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces debemos estar alineados con las cosas del cielo, con las cosas divinas. Hoy se te invita, hermano, hermana, a que le dediquemos más tiempo a la palabra de Dios en nuestras casas. En el versículo 10 nos dice que el nuevo hombre se tiene que renovar hacia un nuevo conocimiento. El nuevo hombre se tiene que renovar hacia un nuevo conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, el nuevo hombre va manifestando nuevos y mejores hábitos. Se van manifestando mejores hábitos en ti en la medida en que el conocimiento de Cristo en ti aumenta. Conforme tenemos mayor conocimiento de Cristo en nuestra vida, vamos a tener mejores hábitos y vamos a comportarnos más de acuerdo a lo que nos dicta la palabra y de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:12 nos dice, no se amolden al mundo actual, porque aparte ni nos pertenece, ¿no? Estábamos antes en el mundo actual, pero fuimos recogidos de nuestro Dios y trasladados al reino de su Hijo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Nuestra mente, hermanos, tenemos que renovarla día con día, con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que tu conducta y tus hábitos no sean del mundo, no sean como antes. Ya no te amoldes a tu antigua vida, sino transfórmate a lo que ahora eres, renovando la mente. La mente tenemos que renovarla día con día, hermanos, a través de la palabra de Dios. Para que tus hábitos y tu carácter no tomen la forma del mundo, sino tomen la forma de Cristo, debes conocer más de Cristo y practicar su palabra. Entonces, no solo los domingos, hermanos, es diario. La manera en la que Dios cambia tu manera de actuar es cambiando tu manera de pensar, renovando la mente, porque lo que pensamos es lo que determina lo que hacemos. Lo que pensamos y lo que planeamos es lo que determina lo que hacemos. Si estamos lejos de la palabra, nuestros planes y nuestros pensamientos no van a estar de acuerdo a la palabra. Entonces nuestras acciones tampoco. A ver si me acompañan en Colosenses 1, versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10.
Colosenses 1, versículo 9 y 10, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oíamos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una parte fundamental, hermanos, de las iglesias es crecer en el conocimiento de Dios. Si crecemos en el conocimiento de Dios, pues no tendríamos por qué preocuparnos, porque cada uno de nosotros va a estar actuando de acuerdo a la imagen de Dios. El conocimiento de Dios, con el conocimiento de Dios se caen las barreras. Dios quita las barreras. Ya no hay división ni distinción, porque ahora entendemos que somos hijos de Dios. Entendemos que tu Padre y mi Padre es el mismo. Dios quita las barreras. Por eso en el versículo 12, en el 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, capítulo 11, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Ya no hay barreras, ya no hay barreras culturales, ya no debiera haber barreras entre iglesias, ya no debiera haber barreras entre organizaciones, entre coros. Ninguna barrera debe haber entre organizaciones y consistorio, consistorio diáconos, diácono organizaciones. Con el conocimiento de Dios y comportándonos de acuerdo a la palabra de Dios, se quitan todas las barreras, hermanos. Entonces el conocimiento en Dios es básico y fundamental para que crezcamos como iglesia, para que Dios nos guíe en nuestro caminar. Finalmente, hermanos, Jehová Dios nos llama a vestirnos del nuevo hombre. A ver, ahora sí, el verso 12, vamos a leer el verso 12, capítulo 3, verso 12, Colosenses 3, verso 12. (12, 13 y 14). Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí mismo en Colosenses, capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6, dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debemos hablar, hermanos? ¿Cómo debemos tratarnos? ¿Y dónde? Aquí, en casa, en el trabajo, en donde quiera que estemos. Nuestra palabra debe ser sazonada. Debemos amarnos, cuidarnos, respetarnos, porque así Dios nos lo pide. Amén, hermanos. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que quede en nuestros corazones, Señor. Ciertamente en nosotros vive la naturaleza pecaminosa, Señor,
pero debemos irnos renovando día con día, Señor. Debemos dejar el pecado atrás, los malos hábitos atrás, la vida vieja atrás. Debemos estar ahora comportándonos, Señor, de acuerdo a tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a tener el conocimiento de tu palabra, Señor, para que ese conocimiento renueve nuestras mentes, Señor, y dirija nuestro caminar hacia la luz, hacia la paz, hacia la justicia, hacia la vida eterna, Señor, creciendo día con día hasta la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén.